Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Seguimos leyendo la Santa Palabra. Hoy me toca leerle el primer capítulo de Segunda de Pedro. Ya casi terminamos las Sagradas Escrituras. Nos quedan nada más 3 libros para terminar las Sagradas Escrituras. La verdad, hemos aprendido bastante leyendo todos los días, capítulo diario de las Sagradas Escrituras. Le invito que cuando terminemos de leer las Sagradas Escrituras, si Dios nos presta vida, que volvamos a empezar otra vez a leerla. Yo le aseguro que vamos a aprender algo diferente, porque nuestro Dios siempre nos da cosas diferentes a cada uno de nosotros. Le invito a que leamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumente de día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio y los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad, y la piedad con el amor fraterno, y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo eso es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad, cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, en el que me agrado elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla en esta carta segunda de Pedro. Pedro, el que Jesús escogió, por si usted no sabía, Pedro escribió 2 libros en las Sagradas Escrituras. Están muy preciosas sus cartas. Como dice aquí, todos los que escribieron la Sagrada Escritura lo hicieron movidos por el Espíritu Santo. Y si no ha abierto este libro, hermanos, yo le invito a que abra este libro para que experimente el gran poder que tiene esta palabra. Porque esta palabra fue guiada por el Espíritu Santo. Aquí dice: en efecto, no hemos sacado de fábulas o teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad: este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Sabemos que estas palabras ellos las escucharon cuando Jesús se transfiguró, que llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y que ellos contemplaron a Moisés y Elías, los representantes del Antiguo Testamento, con Jesús. Y una vez que vieron todo eso, escucharon una voz que venía del cielo: este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo. Ellos fueron testigos de esto que sucedió en aquel instante en la transfiguración y muchas cosas que sucedieron en la vida de Jesús. Como dice aquí, no son teorías humanas, sino que simplemente ellos escucharon todo esto. Y nosotros, a raíz de todo esto, creemos en todo lo que los apóstoles creyeron, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dice aquí en el versículo 19: a consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Tenemos que tener en cuenta esta lámpara que nos aluza, que es la palabra. La palabra nos da luz para caminar día a día. Yo le invito a que lo experimente, a que todos los días se alimente de un trocito de la Sagrada Escritura y va a ver las maravillas que el Espíritu Santo va a hacer en usted. Le va a transformar su vida, le va a dar la sabiduría, le va a dar el conocimiento. Como dice aquí en este capítulo, nos habla, como quien dice, de los dones del Espíritu Santo, que es el conocimiento, la piedad, el amor, la caridad. Y a San Pedro lo hablaba en aquel entonces. ¿Cómo lo podía hablar? Y en aquel entonces porque el Espíritu Santo habitaba en Pedro y en todos los que escribieron la palabra. Es por eso que salían palabras con poder, palabras que transformaban la vida de las personas. Dice aquí: carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él se sentía orgulloso de haber recibido esa fe, y así tenemos que sentirnos nosotros orgullosos de haber recibido esta fe, este llamamiento a seguir a nuestro Dios. Yo le invito a que se sienta contento, feliz, porque nuestro Dios lo ha escogido. Así como escogió a Pedro y lo llamó a ser pescador de almas, así nos ha escogido a nosotros. Él también pasó un día en nuestras vidas y nos llamó, y nosotros, por su infinita misericordia, por su infinita bondad, escuchamos ese llamado. Dice aquí que hemos sido justificados por nuestro Dios. Le recuerdo que nosotros somos pecadores, pero nuestro Dios escogió a pecadores.
para que anunciaran su mensaje. La iglesia de Cristo es santa y el que la conduce es santo. Pero todos los que estamos sirviendo a nuestro Dios somos pecadores. Que nuestro Dios nos pide que cambiemos y que demos un giro diferente, que dejemos toda esa oscuridad, como dice aquí. Eso Él nos pide. Depende de nosotros que queramos dejar todo eso. Está en nosotros dejar esa vida que no nos hace nada felices, que al contrario nos hace daño cada día porque nos aleja de nuestro Dios. Aquí dice en versículo 3, su poder divino nos ha dado todo lo que necesitábamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Su poder divino nos ha dado la gracia de reconocer que Él nos ha llamado. Nadie hemos llegado a nuestro amado Señor Jesús porque nosotros lo hemos decidido, sino que hemos llegado porque Él nos ha llamado. Él ha dispuesto nuestro corazón para que estemos sirviéndole a nuestro Dios. Yo le invito a que se sienta privilegiado en servir a nuestro Dios. Y usted que todavía no le está sirviendo porque no quiere gastar su tiempo en servir a nuestro Dios, yo le invito a que haga la experiencia y va a ver lo hermoso que es servirle a un Dios misericordioso, a un Dios que nos ama, a un Dios que nunca nos va a dejar en la tribulación. Yo le invito a que le sirva a nuestro Dios porque usted fue creado para conocer a Dios. Y una vez que le conoce, para amarlo. Y una vez que le ama con todo el corazón, para servirlo. Esos son los propósitos que nuestro Dios tiene en cada uno de nosotros. Pero nosotros nos hemos desviado de ese seguimiento que nuestro Dios quiere que hagamos. A los cristianos tentados a volverse cómodos, les decía San Pedro dos cosas. El llamado de Dios es un favor tan inmenso que no podemos comprender ni apreciar como corresponde. No podemos apreciar este gran llamado que Él nos ha hecho. Pero cuando lleguemos a la eternidad, hermanos, vamos a apreciar cómo Él nos llamó siendo pecadores, siendo manchados. Nos llamó y confió en nosotros. Dice, ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Estas palabras, junto con los textos de San Juan, son la expresión más firme de lo que somos y de lo que seremos. Hemos sido llamados no solo a seguir un buen camino, que será recompensado, amar a Dios, que nos lo agradecerá. Jesús vino para revelarnos lo que somos, sus hermanos, miembros como Él de una humanidad única, la que como tal debe entrar en el misterio eterno de Dios. Se hizo hombre para que seamos todos lo que es Dios, nada menos que Hijo de Dios. No hemos sacado de fábulas o teorías inventadas lo que les hemos enseñado. La fe no se fundamenta en razones o teorías. Creemos en lo que los apóstoles vieron, en las palabras de los profetas. Es cierto que a lo largo de los siglos ha habido un desarrollo constante en la manera de comprender las consecuencias de la fe y de cómo las situamos en las realidades de la vida. También ha habido un esfuerzo continuo por expresar la fe en el lenguaje del tiempo en que uno vive, pero todo esto no impide que sigamos creyendo en el misterio de Cristo, tal como los apóstoles creyeron y comprendieron. La última frase dice claramente lo que encontramos en la Biblia. Todo en ella se dijo de parte de Dios y todo es obra del Espíritu Santo. No se dice que el Espíritu Santo dictó los libros, ni que todos sus autores tuvieron revelaciones, pero sí hizo un solo espíritu con el espíritu de ellos, cuando cada uno de ellos escribía con su estilo propio
y conforme a la cultura de su tiempo, lo que le parecía bueno escribir. El autor tal vez se conformaba con expresar la fe de su pueblo y no tenía conciencia de ser inspirado, pero el Espíritu disponía las cosas de tal manera que todos esos libros hicieron una obra y dieron el testimonio único que todos los hombres de todos los tiempos necesitarían. La Biblia pues es obra del Espíritu Santo y al mismo tiempo de autores humanos. Por eso ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Es cierto que cada uno puede comprender mejor tal o cual texto según su inteligencia, pero el mensaje es un conjunto cuando se trata de ver cómo los diferentes testimonios se completan o de distinguir las líneas importantes o descubrir el espíritu de la Biblia. Esto solo puede discernir la iglesia, quien vive en la iglesia. La estrella de la mañana es así designado Cristo. Aquí está bien claro, hermanos, de verdad. La palabra fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo que les inspiró. No podemos decir esta palabra que estas personas nos anuncian no viene del Espíritu Santo. La palabra, toda la Sagrada Escritura, fue guiada por el Santo Espíritu de Dios. Es por eso que cada palabra que leemos, si la leemos con el corazón, hace grandes cosas en nuestra vida. Yo le invito a que lea la palabra de Dios todos los días, de verdad. Tenemos esta gran bendición de que tenemos acceso a la palabra de Dios. Yo le aseguro que muchos de nuestros antepasados desearon leer la palabra y no podían hacerlo porque no se podía. En aquel entonces, muchos años atrás, muchos siglos atrás, no se podía leer la palabra. Y en cambio, nosotros hoy tenemos acceso a las Sagradas Escrituras y no lo hacemos porque no nos interesa conocer qué es lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Sigamos pues leyendo la palabra que nos va a salvar. Que tenga un día bendecido en compañía de nuestra Madre Santísima y de todos los ángeles. Y le invito a que no se desanime, a que confíe en nuestro Dios. Estamos pasando un momento bien difícil, toda la humanidad, pero Papá Dios es fiel y nos va a ayudar con el poder del Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga.